en estos momentos invocando tu nombre, plenamente conscientes de que tú eres santo y que nosotros debemos ser santos como tú eres santo. Venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús para suplicarte seas tú disponiendo nuestra mente y corazón en estos momentos en que tu palabra va a ser expuesta. Quita toda distracción, sueño y pereza y no permitas que el calor y las cuestiones físicas de cansancio o de apatía por el pecado que hay en nosotros tomen control. Te suplico, Señor, que derrames tu Espíritu sobre cada uno de nosotros y nos llenes, Padre Santo, de la luz de tu verdad. Guíame por tu Santo Espíritu en las palabras que yo exponga en esta mañana y permite que todos mis hermanos sean ricamente edificados, consolados, afirmados y exhortados a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias. Abran sus Biblias en segundo libro de los Reyes y la van a tener abierta ahí, en el capítulo 2. Después de la misión asignada por Dios al profeta Elías, la última misión que Dios le asignó al profeta Elías, de ir a profetizar la muerte del rey Ocosías, hijo de Acab, por haber mandado consultar a Baal-Zebub, príncipe de los demonios, en Ecrón, y no a Jehová, el Dios de Israel. Y después de haber hecho descender fuego del cielo y consumir a 50 hombres con su capitán 2 veces, escuadrones de 50 que fueron consumidos por la oración de Elías. El día de hoy, hermanos, por la gracia de Dios llegamos al final del estudio de la vida y ministerio del profeta Elías sobre esta tierra. Por eso hoy es un día significativo, porque es Santa Cena y al mismo tiempo el final del estudio de este profeta que es de tanto ejemplo y bendición para nuestra vida. Por tal razón, la enseñanza el día de hoy lleva por título La partida del profeta Elías. La partida del profeta Elías. La partida del profeta Elías de esta tierra fue un acto sobrenatural, un acto soberano y misterioso que quedó registrado en las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza. Así que yo les invito a leer hoy en Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos 1 hasta el 15, la palabra de Dios. Y porque este será el pasaje en el cual vamos a meditar esta mañana, Segundo de Reyes 2, 1 al 15. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad.
Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de lejos, a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a un lado y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas por haber leído su santa y gloriosa palabra. Y el pueblo de Dios dice: amén. Versículo 1 de nuestro pasaje. Vamos a ir mirando de a versículos en la medida que les vaya anunciando. Dice el versículo 1: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Este versículo nos introduce a lo que pasó o aconteció cuando Dios quiso, en su soberanía y poder, alzar o arrebatar o llevar a Elías al cielo en un torbellino, de lo cual hablaremos más adelante. Nos dice que Elías junto con el profeta Eliseo salieron de la ciudad de Gilgal. Gilgal, junto con Betel y Mizpa, era una de las tres ciudades donde el profeta Samuel anteriormente y regularmente juzgaba como juez de Israel. Esto usted lo puede encontrar en 1 Samuel 7:16, pero no lo vamos a leer. Versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Podemos ver en este verso que Elías le dice a Eliseo que se quede en Gilgal, porque Dios lo había enviado a Betel. Pero Eliseo, aferrándose a Elías, responde que no lo dejará. En otras palabras, el profeta Eliseo está dispuesto a ir con Elías a donde él vaya, y le dice: vive Jehová, le dice el profeta Eliseo, y vive tu alma, que no te dejaré. En otras palabras, Eliseo le dice lo siguiente: tan cierto como que tú vives y Dios vive, no te dejaré. En nuestro algor popular podríamos decir hoy: tan cierto como que está alumbrando la luz del sol en este día, yo no te dejo. Es algo así más o menos lo que Eliseo le quiere decir a Elías. Betel, la ciudad mencionada allí, fue un pueblo que existió 20 kilómetros al norte de Jerusalén. Allí fue donde erigió Abraham el altar a Jehová cuando por primera vez llegó a Canaán.
Y allí fue donde Jacob, cuando huía de su hermano Esaú, tuvo la visión de la escalera cuyo extremo tocaba el cielo. Betel en hebreo significa casa de Dios. Eso usted lo puede encontrar en Génesis 28, 10 al 19, pero no lo vamos a leer, es una mención a lo que dice el texto. Versículo 3 de nuestro pasaje. Versículo 3. Dice: y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él les dijo: sí, yo lo sé, callad. Los hijos de los profetas mencionados en el texto hace alusión a que estos pertenecían a una orden profética, no a que eran descendientes de los profetas, no a que eran hijos de los profetas. En ese tiempo, en los tiempos de Samuel, de Elías, había una escuela o seminario de profetas donde los siervos de Dios de diferentes partes de Israel eran formados académicamente en el conocimiento y la proclamación de la ley de Dios. Al parecer, Elías era un maestro o mentor que junto con Eliseo en esa escuela habían enseñado la palabra de Dios. Se cree que Eliseo y Elías ayudaron a instruir y a preparar muchos siervos de Dios en la lectura, en la enseñanza y la proclamación de la palabra de Dios en esos tiempos de tanta apostasía y oscuridad espiritual en la nación de Israel. Reflexionemos por un momento aquí, mis amados hermanos. El ministerio pedagógico o de enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia, a través de seminarios, institutos bíblicos, escuelas bíblicas, es supremamente útil e importante dentro de la iglesia para la formación de la iglesia. En ellos se forman los futuros siervos del Señor, los futuros pastores, futuros servidores que proseguirán la obra de la iglesia local y los que saldrán a la misión de plantar iglesias para seguir proclamando el reino de Dios sobre la tierra. El tiempo que Cristo pasó con sus discípulos durante 3 años y medio enseñando a sus apóstoles no fue en vano. Produjo frutos perdurables porque ellos también hicieron discípulos y así sucesivamente este modelo se ha seguido hasta nuestros días, hasta que Él regrese, hermanos. Así que apoyar el seminario, el instituto bíblico, las escuelas bíblicas es un mandato de Dios para la iglesia. Y es un mandato de Dios para los pastores promover la enseñanza y la pedagogía de la palabra de Dios en la congregación. Por eso, hermanos, están cordialmente invitados al seminario bíblico que establecimos en la iglesia por la gracia de Dios, con otro modelo, con otras circunstancias, muy bien estructurado y es de gran bendición para nuestra vida. Nos dice el texto que estos profetas que estaban en Betel salieron a recibir a Eliseo y le dijeron que si él sabía que Jehová el Señor le quitaría a su señor Elías de su presencia. ¿Y qué dijo Eliseo? Sí, yo lo sé, y los mandó callar. Podemos ver que al parecer Elías, Eliseo y algunos profetas eran conocedores de alguna profecía que se había anunciado por allí, que Elías sería llevado por Dios en un torbellino al cielo, o que sería llevado al cielo. Había una profecía porque tenían en conocimiento los profetas este evento que iba a suceder. Elías también lo sabía, Eliseo también lo sabía, y muchos de los profetas que existían en las escuelas. Y esto es muy importante. Pero parece ser que a Eliseo no le agradaba mucho la idea de que Elías fuera quitado
de sobre la faz de la tierra, porque él dice, sí, yo lo sé, callad. Versículos 4 al 6 de nuestro pasaje. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron nuevamente, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron juntos. Vemos en estos 3 versículos cómo Elías, en su camino que Dios le había trazado antes de ser llevado al cielo, prueba 3 veces al profeta Eliseo. Prueba la lealtad y la perseverancia del profeta Eliseo en 3 ocasiones. ¿Y en qué lo está probando? En la perseverancia, en la lealtad y en la fe. De la consecución de la bendición celestial. Como lo vemos más adelante. Vemos en el verso 4 que Elías le dice una segunda vez, quédate porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le responde las mismas palabras que la primera vez. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. En el verso 5 vemos que la compañía de profetas que estaba en Jericó se acercaron a Eliseo y nuevamente le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a su señor, oh maestro? Y Eliseo dijo, sí, lo sé, y los mandó callar nuevamente. Luego en el verso 6, Elías vuelve y le dice una tercera vez para probar la fe y la perseverancia de Eliseo. Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y otra vez Eliseo le contesta con las mismas palabras. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Reflexionemos por un momento en este pasaje. Queridos hermanos, estas palabras, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, son las palabras de un hombre de Dios consumido por el celo del Señor. Eso es lo que estamos viendo en el profeta Eliseo. Un celo por el Señor, que en fe y que en perseverancia está dispuesto a seguir a su Señor hasta alcanzar la bendición espiritual que lo consagra y lo confirma como profeta y obrero aprobado de Dios. Ese es el talante que debe tener todo siervo llamado al ministerio. Perseverancia y fe, a pesar de las circunstancias y las dificultades que se presenten durante el camino. Como verdaderos hijos de Dios estamos llamados a tener fe y perseverancia en las cosas de Dios, siguiendo las pisadas de nuestro glorioso Salvador Jesucristo, sin volver atrás hasta el último día de nuestra existencia sobre la tierra, mis amados. Lo vemos en Elías y lo vemos en Eliseo, lo vemos en los apóstoles, lo vemos en Pablo y en todos aquellos a cuales el Señor llamó a su servicio. Yo quisiera que reflexionáramos por un momento en Lucas capítulo 9, versículos 52 al 62. Lucas 59, 52 al 56. No 62, sino... Ay, perdón. ¿No está ahí? Lucas 9.
Lucas 9, 57 al 62. Esa es la cita. Lucas 9, 57 al 62. Me equivoqué aquí en la digital. Pero ya lo arreglo. 59, 57 al 62. Dice así la palabra de Dios. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y le dijo otro: sígueme. Y le dijo a otro, perdón, sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Este pasaje es supremamente confrontador a todos nosotros, los siervos de Dios, a cada uno de los que escuchan la palabra de Dios. El verso 57 nos dice que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Está dispuesto a ir con el Señor a donde quiera que Él vaya. Como Pedro estaba dispuesto a ir a la cruz con el Señor, y si fuera necesario morir con Él. Pero ¿qué pasó más adelante? Lo negó y maldijo. Aquí este está dispuesto y Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, si me quieres seguir por cuestiones monetarias, por mejorar su estatus económico, estás muy equivocado. Porque las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero yo, el Hijo de Dios, no tengo dónde recostar la cabeza. No me sigas para que yo te dé. Sígame porque me amas y porque has confiado y creído en mí. Las riquezas que yo te doy no están en esta tierra, están en la patria celestial. Es decir, al Señor no le debemos seguir por inclinación económica, por ganancia deshonesta. Le dijo otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Otros están dispuestos a seguir al Señor, pero primero déjeme ir a hacer esta cosita. Déjeme que entierre a mis padres. Tal vez sus papás estaban viejitos o estaban enfermos, a punto de morir. Entonces, hasta que mi papá y mi mamá no se mueran, yo no puedo ir. Entonces, ¿qué le dice Cristo? Deja que los muertos entierren a los muertos. Es decir, si tú decides seguirme, tienes que dejar todo atrás y seguirme. Yo me encargaré de tu papá y de tu mamá. Y luego le dice otro: te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa. Déjame que primero, sí, déjame que primero. ¿Quién debe estar primero? ¿El Señor o el reino o los hombres? El Señor. El reino de Dios debe estar primero, ¿cierto? Y dice aquí: déjame que primero me despida de los que están en mi casa. El Señor sabía que si Él se iba a despedirse de los que están en casa, cuando llegara a decir: usted es que es bobo, usted es que es bobo, se va a ir por allá a aguantar hambre. Lo van a convencer, lo van a persuadir de que no vaya. Entonces, hermanos, por eso es que Él dice: ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es digno o es apto para el reino de Dios. Si tú pones la mano en el arado y miras hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Le pasa a las de la mujer de Lot, que salió de Sodoma y Gomorra, pero su corazón estaba allá. Su cuerpo estaba afuera, pero su corazón estaba allá en Sodoma. Hermanos,
Vemos aquí en Eliseo un hombre dispuesto a seguir hasta las últimas consecuencias a aquel mentor, a aquel maestro que había tenido, que le había enseñado la palabra de Dios y que ya pues anteriormente le había puesto la capa sobre él. ¿Recuerdan? Lo había comisionado para que fuera su sucesor, su profeta. Eliseo no se llenó de miedo y siguió al profeta por donde quiera iba caminando, símbolo de Jesucristo. Versículos 7 y 8 de nuestro pasaje. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Amén. En estos dos versos nos muestra cómo Elías realiza un último acto sobrenatural y milagroso sobre esta tierra. Tomó su manto, lo dobló, golpeó las aguas del río y las aguas se dividieron en dos, y Elías y Eliseo pasaron en seco. Y 50 varones de la compañía o escuela de los profetas observaban este acto desde lejos, siendo testigos oculares de este acto y milagroso evento. Dios le permitió a Elías, hermanos, imitar los milagros de Moisés y de Josué, siervos de Dios Altísimo, que también dividieron las aguas. Moisés dividió el Mar Rojo para salir de Egipto con el pueblo de Israel al desierto y buscar la tierra prometida. Y Josué dividió el río Jordán para introducir a Israel a la tierra prometida. Elías le da el suceso a Eliseo. Moisés es sucedido por Josué para continuar la obra. Y quiero que reflexionemos un momento aquí. El comentarista Matthew Henry dice que el milagro de dividir el Jordán era, abro comillas, el preludio del traslado de Elías a la Canaán celestial, tal como había sido la entrada de Israel en la Canaán terrenal por mano de Josué. Y yo también meditaba anoche en este texto que también en el Nuevo Testamento el río Jordán, allí sucedió un magno y milagroso evento. Juan el Bautista, que tenía el talante del profeta Elías y que creían que era Elías encarnado, testificó que cuando bautizó al Señor Jesús, después de que el Señor subió del agua, los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Cristo, y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso sucedió en el río Jordán, permitiéndonos en consecuencia saber y entender que el Señor Jesús es el único camino dado por Dios para ser trasladados de este mundo a la Canaán celestial. Amén. Eso es, allí en el Jordán se nos dice por boca del Padre Celestial: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Santo Espíritu lo unge y desde ahí Él inicia su ministerio público para enseñarnos que Él es el camino para que el pueblo de Dios sea trasladado de esta tierra a la Canaán celestial. Bendito sea nuestro Dios por su palabra, que es tan clara, que es tan maravillosa y que nos enseña tantas verdades. Versículos 9 y 10 de nuestro pasaje dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo:
te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Vemos en estos versos que Elías, al comprobar la lealtad, la fe y la perseverancia de Eliseo, le dice que le pida lo que quiera que haga por él antes de ser trasladado al cielo. Y Eliseo le pide una doble porción del espíritu de Elías. Elías le dice que ha pedido una cosa difícil, es decir, no está en mis manos darla, está en las manos de Dios, pero que si lo ve, cuando fuere llevado, le será concedida su petición, mas si no lo logra ver, cuando es arrebatado, no le será concedida su petición. Eliseo, hermanos, no pidió riquezas, no pidió gloria, sino que pidió una doble porción del espíritu de Elías. La doble porción que pidió Eliseo del espíritu de Elías implicaba ser lleno del Espíritu Santo con el celo, el fervor, la valentía y la entrega del profeta Elías para llevar adelante de manera eficiente y valiente el ministerio profético al cual divinamente era encomendado. Los cronólogos bíblicos calculan que el ministerio de Eliseo duró por lo menos el doble de tiempo que el de Elías, y parece ser que Elías obró el doble número de milagros, que Eliseo obró el doble número de milagros que el profeta Elías. La doble porción del Espíritu para continuar un tiempo más sobre esta tierra y obrando más cosas. Versículos 11 y 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo entonces vio. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. En este pasaje quedó registrado el acto misterioso y sobrenatural de la partida del profeta Elías. Después de pasar el Jordán, dice el texto que iban caminando juntos con el profeta Eliseo. No sabemos de qué iban hablando. Iban caminando y hablando, dice el texto. No sabemos de qué iban charlando Elías y Eliseo. Pero imaginamos, hermanos, que la conversación de los profetas tan inminentes del Señor era de las cosas del reino de Dios, porque ¿de qué más hablan los cristianos cuando se reúnen? No se reúnen a echar cuentos y a hablar de fútbol. Hablamos de las cosas del reino de Dios. Entonces, me imagino que estaban hablando del reino de Dios, de sus responsabilidades delante de Dios y del pueblo de Dios. No lo sabemos. Lo cierto es que mientras caminaban y hablaban, de un momento a otro, un carro de fuego con caballos de fuego los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino, dice literalmente la palabra de Dios. Esta partida de Elías en cuerpo y alma al cielo es un misterio, hermanos, que no sabemos por qué sucedió de esa manera. Lo cierto es que hay otro registro bíblico de otro siervo de Dios llamado Enoc, el padre de Matusalén, que fue llevado por Dios en cuerpo y alma al cielo, y dice el texto sagrado, porque caminó con Dios. Vamos a mirar Génesis 5, versículos 22 al 24. Génesis 5, 22 al 24 dice, hablando de Enoc, y caminó Enoc con Dios
después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5, 22 al 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 5, encontramos otro registro de la partida de este siervo del Señor. Hebreos 11, versículo 5 dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que aquí tenemos los dos testimonios bíblicos del otro siervo de Dios que fue llevado al cielo sin conocer muerte, sino que fue traspuesto al cielo por el Señor. Nos dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, ¿por qué fue llevado Enoc al cielo? Dice el texto bíblico, porque caminó con Dios, porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No sabemos exactamente por qué solo estos dos hombres, Enoc y Elías, aparecen solamente en las Escrituras y fueron traspuestos al cielo en cuerpo y alma sin pasar muerte. Pero quiero hacer dos anotaciones. Primero, porque Elías, al igual que Enoc, fueron traspuestos antes de que fuesen muertos, porque tuvieron testimonio de agradar a Dios. Antes de ser traspuestos, tuvieron testimonio de haber agradado a Dios. Segundo, yo creo que aunque sus cuerpos no pasaron por muerte, ellos están en el cielo con cuerpos glorificados, porque sus cuerpos corruptibles no pueden heredar el reino eterno de Dios. Si creemos que con los mismos cuerpos que fueron llevados están en el cielo, estaríamos contradiciendo la palabra de Dios, pero yo creo que ellos en estos momentos están en el cielo con cuerpos glorificados. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 50. 1 Corintios 15, 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Sabemos que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y que también pecó, por lo tanto tenía un cuerpo corruptible. Y que aquí el testimonio dice que la carne y la sangre no pueden heredar corrupción, ni la incorrupción hereda incorrupción. Entonces, ¿por qué ellos están en el cielo con cuerpos glorificados sin pasar por muerte? La respuesta, le eché cabeza anoche, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque sus cuerpos, al ser traspuestos, fueron transformados o glorificados, como sucederá a los que estén vivos el día de la segunda venida de Cristo. Escuchen lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 17. 1 Tesalonicenses 4, 14 al 17. Dice la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 4, 14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron o murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los creyentes que mueran físicamente van a resucitar primero. Luego nosotros, dice,
Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Lo mismo que pasó con Elías y Enoc, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero hay otro pasaje más claro, en Primera de Corintios 15, 51 al 53. Primera de Corintios 15, 51 al 53. Dice así la palabra de Dios. He aquí, escuchen eso, 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí, dice Pablo, os digo un misterio. ¿Qué nos va a decir? Un misterio. ¿Cómo fue la partida de Elías? ¿Cómo fue la partida de Enoc? Un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que estemos vivos, si llega a pasar eso a nosotros, seremos ¿qué? Transformados, es decir, nuestros cuerpos serán glorificados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Así que ahí se soluciona el misterio, la palabra de Dios lo aclara. Elías y Enoc, cuando fueron traspuestos, sus cuerpos fueron ¿qué? Glorificados, como sucederá a los creyentes que estén vivos cuando Cristo regrese por segunda vez a llevar a su iglesia, a los que están muertos y a los que estén vivos en ese momento. Alguna vez escuché un comentario, decía, no, es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y Elías fue llevado en cuerpo. De todas maneras, él en algún momento de la historia de la redención, él tendrá que regresar aquí y morir. Yo pienso que no, y la respuesta es esta. Fue traspuesto, al ser traspuesto, su cuerpo fue glorificado, porque en el cielo no puede estar con cuerpo corruptible como el que tenía, porque él era pecador, lo mismo que Enoc. Fue traspuesto por la gracia y la misericordia de Dios. En mi opinión, por lo anterior, yo creo que lo que Dios en su gracia hizo con Enoc y con Elías fue un adelanto o primicias escatológicas de lo que sucedería al final de los tiempos a todos los santos que estuvieran vivos cuando el Señor regrese por segunda vez a llevar a su iglesia. Cientos de años después, hermanos, escuchen lo siguiente. Tenemos pruebas bíblicas de que Elías está con cuerpo glorificado en el cielo y en la presencia del Señor. Vean lo que dice Mateo 17, versículos 1 al 5. Mateo 17, 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés, ¿y quién? Y Elías hablando con él. ¿Dónde está Elías? En el cielo, en cuerpo glorificado, hablando con el Salvador. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para ¿quién? Para Elías. Elías ya había sido traspuesto, está glorificado en cuerpo, primicias escatológicas de los redimidos. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién fue el que se bautizó en el Jordán y abrió el camino para que la iglesia pudiera llegar a la patria celestial? Jesús, nuestro Redentor. Amén. Versículos 12 al 15, para terminar nuestro pasaje. Dice la palabra de Dios. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes.
Alzó luego el manto de Elías que se le había caído cuando fue arrebatado, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo el Jordán. Y viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, observando el evento, como testigos oculares, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén. Con estas palabras vemos que para Eliseo, Elías era su padre espiritual. Cuando lo vio, clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Para Eliseo, Elías era su padre espiritual. Cuando Eliseo dice Padre mío, no está refiriéndose a Dios, sino a Elías. Era su padre espiritual. Y se entristeció porque le fue quitado su padre y su maestro y su mentor espiritual de su lado. Luego vemos en los versículos 13 al 15 que Eliseo alzó el manto de Elías que se le había caído, e imitando a su maestro, si ve que el alumno aprende de su maestro, el discípulo aprende de su maestro, golpeó las aguas del río Jordán en fe, diciendo, creyendo que como lo había visto partir, la doble porción del espíritu de Elías vendría sobre él y tendría también el poder para hacer milagros. Y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y las aguas se abrieron y pasó en seco. Y los 50 profetas que estaban viendo entendieron que el espíritu de Elías, o el mismo talante profético de Elías, había reposado sobre Eliseo. Y se postraron delante de Eliseo. Y esto es la confirmación de que la petición de Eliseo a Elías le fue concedida. Y aquí termina la historia del profeta Elías sobre esta tierra. Pero yo quiero hacer unas aplicaciones prácticas. Todavía tengo un poquito de tiempo porque hoy iniciamos más tarde por la Santa Cena. En primer lugar, quiero tener una aplicación práctica para la vida y ministerio terrenal, o por la vida y ministerio terrenal del profeta Elías, del cual podemos aprender muchas cosas. En primer lugar, en el traslado de Elías al cielo, tenemos un testimonio claro de que hay recompensa para los justos, hermanos. Hay recompensa para los justos. Por más que pasemos penurias, por más que pasemos situaciones difíciles, por más que veamos a los impíos, que muchas veces ellos florecen en abundancia, mientras que muchos de los hijos de Dios apenas tienen con qué subsistir o escasamente lo necesario, los hijos de Dios no siempre vivirán así. Tenemos de Dios una casa, hermanos, dice la Biblia, no hecha de manos de hombres, eterna en los cielos, donde moraremos eternamente en perfecta comunión y alegría y gozo con nuestro Creador y Salvador. ¿No les da alegría? La felicidad eterna y futura compensará infinitamente los sacrificios y los sufrimientos presentes de esta vida. Elías fue compensado eternamente. La aguantada de hambre allá en el desierto, manteniéndose con carne y pan con los cuervos, ya no será más. Fue recompensada con bendiciones eternas y gloriosas. Los insultos y desprecios y las persecuciones de Jezabel y el rey ya no vendrán más sobre Elías. Hay recompensa para los justos, hermanos, y son recompensas eternas y maravillosas. En segundo lugar, en el traslado de Elías vemos
cuánto mejores que los nuestros son los caminos de Dios. El profeta Elías en cierta ocasión le dijo a Dios, cuando estaba huyendo por el desierto, cuando Jezabel lo amenazó, llegó al enebro y le dijo: Señor, basta ya, quítame la vida. Eso es lo que a veces nosotros pensamos: yo ya no quiero vivir más, estoy aburrido, ya no lo soporto más este marido, esta mujer, prefiero morirme, quíteme la vida, decía Elías. Pero aquí esta lección nos enseña que los caminos nuestros son muy diferentes y los caminos de Dios son excelentes y muy diferentes a los nuestros. No es cuando queramos partir de este mundo, sino cuando Dios le place hacerlo. Dios le tenía reservado algo muchísimo mejor para Elías. Elías tenía que aún cumplir una misión cuando deseó irse. Usted todavía tiene que cumplir una misión, sus hijos están pequeños. Como esposo, como esposa, tiene una misión que cumplir y tiene que pedirle a Dios fuerzas, perseverancia y fe para seguir adelante y sacar ese hogar adelante que Dios ha puesto en sus manos. Seguir adelante apoyando la iglesia en donde usted se congrega para recibir la enseñanza de la palabra de Dios y ser edificado. Seguir adelante, así le toque sufrir, confiando en Dios y esperando en Dios. Los caminos de Dios son excelentes y tienen recompensa, hermanos. Amén. En tercer lugar, Elías fue un hombre que caminó por fe y no por vista. Y así tú y yo debemos caminar por fe y no por vista, puesto los ojos en el invisible, en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Y caminar por fe no es una cosa mística, sino que la fe es algo que nos lleva a la obediencia práctica de la palabra de fe, porque la fe verdadera nos lleva a las obras. La fe sin obras es una fe falsa, es muerta. Cuando la fe está en ejercicio, mira más allá de las circunstancias penosas y turbadoras que nos rodean, confiando no en las promesas de Dios, sino en aquel que nos da las promesas. Porque muchos cristianos son ensalzados y se llenan de vanidad porque comienzan a ser atraídos por las promesas de los predicadores, de las promesas de Dios. Y emocionados comienzan a creer en las promesas. Pero ¿a qué nos llama Dios? No a confiar en las promesas, sino a creer en aquel que nos ha dado las promesas. Amén. Es en Él que debemos poner la mirada. Es en Él que debe estar nuestro deseo, no en las cosas secundarias que Dios nos da. Su deseo de estar en el cielo no es para gozar de las delicias eternas. Su deseo de estar en el cielo es de estar en la presencia de Dios y gozar de su santa presencia y compañía por la eternidad. Si Jesucristo no está en el cielo no es cielo. Si no tenemos comunión con el Hijo en el cielo será aburrido. El deseo de estar en el cielo es estar con el Señor, con el amado, con aquel que dio su vida para comprarnos y que nos dio la vida eterna y la comunión con el Padre. Por eso la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. ¿Cómo sería la descendencia de Abraham? Como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y dice la Escritura que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Y tampoco se desanimó por la esterilidad de la matriz de Sara. Y dice la Escritura que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortalecido en fe. ¿Qué es lo que debemos hacer? Fortalecernos en fe. Y la fe se fortalece escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y orando conforme a la palabra de Dios.
¿Y qué dijo? Fortalecido en la fe, gloria a Dios. A pesar de las pruebas y las dificultades, ¿qué dijo? Gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así que Abraham no confió en las promesas, sino en aquel que es poderoso para hacer que se cumpla lo que ha prometido. Ay, qué bendita palabra de Dios que nos instruye y que nos hace entender esa verdad. Fue la fe, hermanos, en Dios la que capacitó a Elías para permanecer junto al arroyo de Querit por varios meses, casi un año, alimentado por los cuervos que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo. Así estaba en línea, ¿sí o no? Yo creo que no le dio colesterol ni triglicéridos allá a Elías. No tomaba gaseosa, ni jugos con azúcar. Fue la fe la que lo llevó a ir a la casa de la viuda pobre a morar allí. Fue la fe la que hizo que Elías orara y la harina y el aceite no menguaran y permanecieran alimentándose por muchos meses en la casa pobre de esa viuda pobre. Fue la fe la que llevó a Elías a orar por el hijo único de la viuda donde estaba hospedado, que se le murió. Y esa fe le resucitó, porque tenía puesta la fe ¿en quién? En el Señor. Fue la fe la que lo llevó a orar para que descendiera fuego del cielo y consumiera el sacrificio y se evidenciara así que Jehová era el único Dios verdadero en Israel y no Baal. Fue la fe la que lo llevó a orar para que no lloviera sobre Israel por 3 años y medio. Y fue la fe la que lo llevó a orar para que otra vez orara y lloviera y la tierra produjera su fruto. Fue la fe la que lo llevó valientemente a enfrentar al rey Acab y a revelarle su injusticia y su maldad contra Nabot, al cual le había robado su viña. Y así podríamos seguir enumerando. Fue la fe la que hizo que el río Jordán se abriera. Fue la fe la que lo sostuvo firme, porque se mantuvo mirando al invisible. Y en cuarto y último lugar, hermanos, Elías fue un hombre que caminó en estricta separación del mal que lo rodeaba, del pecado que lo rodeaba, del mundo que lo rodeaba y que lo atraía. Lo más notable de Elías fue su separación inquebrantable del mal que prevalecía alrededor suyo. No lo encontramos nunca confraternizando con las costumbres degeneradas de la gente de aquellos tiempos, sino más bien lo encontramos reprendiéndoles constantemente, como dijo el apóstol Pablo y nos dice a todos nosotros el día de hoy. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Así que, mi amado hermano, tú y yo estamos llamados a imitar la fe de los grandes hombres de Dios que quedaron registrados en la Sagrada Escritura para nuestro beneficio. Pero por sobre todos ellos estamos llamados a imitar al glorioso y maravilloso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les haya hablado a su corazón. Colóquense de pie, hermanos, y hoy damos conclusión al estudio de la vida del profeta Elías. Espero que hayan sacado grandes lecciones y hayan sido ricamente edificados con el estudio de este maravilloso hombre de Dios. Amén. Oremos. Padre, bendito sea tu nombre en este día. Gracias por tu santa palabra. Gracias por confrontarnos, gracias por hablarnos y llevarnos, Padre, a entender más y más tu verdad. Yo te suplico en este día, Padre Santo, que llenes nuestra mente y nuestro corazón de tu sabiduría. Tu palabra dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero dice tu palabra: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un lado a otro por el viento. Dios, ayúdanos a ser firmes en la fe. Fortalece nuestra fe cada día para poder caminar haciendo tu voluntad como hijos obedientes sobre esta tierra,
porque un día rendiremos cuenta a ti, mi amado Dios. Si hay alguien en este lugar que no te conoce, Señor, toca las fibras de su conciencia y hazle nacer de nuevo para que pueda rendir su vida a Jesús, arrepentirse de sus pecados y confiar en tu Hijo Jesús como el único medio de salvación que tú nos has dado. Te alabo y te bendigo y coloco este día en tus manos, la semana y las actividades que vayamos a hacer y que tú nos permitas hacer, para que las hagamos para tu gloria y tu honra, Señor, pensando en ti y honrándote en todo lo que hagamos. Te lo pido, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén.